Hola, muy buenas tardes. Como ya saben, vamos a hablar sobre corrupción laboral y para empezar vamos a presentarnos, vamos a decir nuestra carrera y de dónde somos. ¿Puedes empezar tú, por favor, Jordan? Muy buenas tardes, soy Jordan Valente Pano Ramírez, estudio Ingeniería Mecánica Eléctrica y soy de Cihuatanejo, Guerrero. Hola, soy Yamile Ramírez, estudio mecatrónica y soy de Celaya, Guanajuato. Hola, soy Mari, estudio Merca y soy del Distrito Federal. Soy Daniela, estudio Economía y Finanzas y soy del Distrito. Soy Areli, estudio Contaduría Pública y Finanzas y soy del Estado de México. Mi nombre es Denis Cabrera, estudio Economía y Finanzas y soy de República Dominicana. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es César Báez, estudio Ingeniería Química y soy de Salamanca, Guanajuato. Soy Jeffrey Suárez, estudio Administración Financiera y soy de Jalapa, Veracruz. Muy bien, de todos modos, si no recordamos los nombres de nuestros compañeros, aquí tenemos un papelito que nos dice quién es cada quien y proseguiremos con las preguntas sobre corrupción laboral. El objetivo es que, de cada quien su punto de vista sobre las preguntas y que haya como mejor retroalimentación sobre el tema. Bueno, la primera pregunta. La corrupción se ha dado desde hace muchísimo tiempo, desde la colonización española, para ser exactos, en donde los pobladores de las tierras americanas ofrecían oro y riqueza a los españoles a cambio de protección o de inmunidad. A pesar de que ellos no sabían el tipo de acto que estaban haciendo, la corrupción se daba. Esta tendencia se presenta y existen todo tipo de organizaciones, en donde los prestadores de servicios se aprovechan de las facultades que tienen para sacar provecho de tipo económico a personas susceptibles por sus circunstancias y situaciones. La primera pregunta es, ¿qué considera con respecto a la corrupción laboral en México? ¿Nos podrías ayudar, Jeffrey? ¿Qué piensas? Yo siento que es algo que es muy común aquí en México, que viene desde el gobierno, desde la parte de arriba, que es lo que ha hecho que como país no avancemos más de lo que podríamos. ¿Tú qué piensas? Bueno, confirmando lo que dice mi compañero, siento que México es un país lleno de recursos naturales y materiales exactos para crecer como país y pelear contra Estados Unidos y Alemania, potencias europeas, pero lamentablemente la corrupción laboral ha ido que en lugar de crecer vayamos decayendo. Entonces es algo que nos está pegando mucho como país. ¿Tú qué piensas que no eres de este país? ¿Qué opinas de nuestro país, Denis? Bueno, no conozco así ya mucho sobre la corrupción en México, ¿no? Pero veo como, por lo que cuenta la gente, que sí existe muchísima corrupción aquí y los indicadores internacionales indican que, al igual que República Dominicana, también está México también está entre los países más corruptos de Latinoamérica, lamentablemente. Y qué mal, porque es un país que sí tiene mucho que dar, tiene mucho potencial y quizá por las personas que lo administren no llega a su mayor exponente. Muchas gracias. ¿Tú, Arely? Yo también, confirmando todo lo que dicen mis compañeros, yo siento que se podría mejorar a lo mejor empezando desde la educación de los niños, porque desde abajo se empieza todo, no puedes ya como tratar de mejorar a las personas que ya tienen su idea y pues todavía se tiene solución. México es un país que puede salir adelante. Muchas gracias. ¿Tú, Daniela? Igual como dice Arely, creo que México es un país corrupto. Sin embargo, la corrupción no creo que venga desde arriba, sino al revés, viene desde abajo, desde la educación. Y creo que donde principalmente se presenta esta corrupción laboral es pues, en el gobierno, ¿no? En donde encontramos pues, diputados que no cumplen con sus horas de gobierno o que simplemente no cumplen con sus responsabilidades totalmente y pues esto de alguna manera afecta al país, pero pues tiene una solución, pero va desde abajo. Maricruz, ¿tú qué nos dices? Bueno, al respecto del tema, así como dicen que es desde abajo, porque la cultura se va desde casa y desde ahí se empieza como todas las bases. Entonces, si empezamos siendo, no sé, un ejemplo sería con tu papá no
no tenerle como el respeto adecuado, ya desde ahí como que vas creciendo mal. Y como dicen los que nos gobiernan, o sea, no tienen como las bases adecuadas y por eso se hace todo este dilema que tenemos. Muchas gracias. ¿Tú, Yami? Bueno, yo creo que, como dice mi compañera Daniela Yadeli, creo que es de pequeños, porque aunque sea muy cínico o muy simple, lo que hacemos en clases puede ser también llamada corrupción, al querer que el profe nos ayude, que nos quiera pasar, ese tipo de cosas. La verdad creo que desde ahí ya empezamos y no necesariamente tiene que ser el gobierno, sino el pueblo, que es el que mueve el gobierno, no necesariamente puede ser ellos. Tú, Jordan, respecto a lo que nos dicen nuestros compañeros, ¿qué piensas? A mi parecer, hablando de corrupción laboral, me parece que en México muchas veces la corrupción está orillada por el hecho de la necesidad de las personas. En México, ya sea en trabajos de alto mando o trabajos muy simples, existe la corrupción. Y esto se debe a la necesidad o a las necesidades que carecen las familias mexicanas. Esto, claro, tiene solución con educación inculcada en la casa y en la escuela, pero eso depende mucho ya del gobierno y de cada familia. Bueno, como ya mencionaron, sabemos que existen causas que posibilitan la aparición de la corrupción y que se pueden dar en mayor o menor medida en cualquier estado por el hecho de motivar a la persona a llevar a cabo o no estos actos corruptos. La segunda pregunta es, ¿qué factores influyen en que existan personas que caigan en actos corruptos y qué otras no? Pues, bueno. Muy bien, como anteriormente lo mencioné, yo creo que para que alguien entre en un sistema de corrupción tiene que llegar a tener una necesidad que lo obligue a caer en estos actos. Claro que esto se evita con simples valores que tú tengas o que vengan desde casa, esto se podría evitar, pero aún así la mayoría de los casos de corrupción se debe a que están orillados por la necesidad. ¿Tú qué piensas, Yami? Yo concuerdo con mi compañero, yo creo que es la necesidad de buscar un bien, que es el dinero. La sociedad se gira en torno al dinero y es la base de todo, por desgracia. Entonces yo creo que eso es lo que nos orilla a ser corruptos. ¿Tú, Mari? Yo estoy igual, de acuerdo que es la necesidad, pero también yo creo que ya nosotros ahorita nuestra cultura es como la persona que tenga más poder. O sea, quieren más poder y quieren controlar como a todos los que están abajo. Es que yo creo que eso también puede ser como un factor muy importante. ¿Tú, Dani? Igual, o sea, sí en parte es la necesidad, en parte es el poder, pero mucha parte tiene la ambición. No te quieres quedar con lo que tienes, sino quieres más. Y desde chiquito te enseñan a que tu mamá te pone una regla. Y si tú lloras, te dan las cosas. Entonces viene de ahí y pues de la ambición. Muchas gracias. Arely, ¿tú qué opinas? Yo concuerdo más con el poder, porque primero que nada ya muchos pelean por eso y por una necesidad más que nada. Cuando tienen una necesidad pues tratan de hacer todo para tenerla y sin importar lo que tengan que hacer. Muchas gracias. ¿Tú, Dani? Es que yo estoy de acuerdo en que lo que causa esto es la cultura, o sea, más que todo es la cultura, una cultura occidental influenciada en su momento por Estados Unidos a llevarnos a un consumismo poderoso, o sea, increíble, y que lo que nos hace, vamos a decir, ser más corruptos. O sea, si te dicen algo, tú entras en un plan ya corrupto. ¿Por qué? Porque si quieres seguir teniendo más poder, quieres seguir teniendo más dinero, porque como sabemos todo, el dinero mueve todo. Y lamentablemente esta influencia que nos ha llevado, vamos a esta cultura occidental, es lo que nos tiene así. Porque tú lo ves incluso con la misma autoridad, con los mismos policías, tanto como en un diputado, un senador, ves la corrupción. O sea, puede ser mayor y menor escala, pero aún así es dinero robado aprovechándose de otro. Muchas gracias. ¿Tú, César, qué nos dices? Bueno, como todos los demás comentan de las necesidades, también siento que son tentaciones. De que, por ejemplo, sabemos que en México el promedio del salario mínimo está entre 45 a 49 pesos al día. Y comparándolo con Estados Unidos está como 700 pesos al día. Lamentablemente eso es lo que está pasando en México. O sea,
puedes romperte todo el día trabajando para que ganar 300 pesos al día y llevarle de comer a tu familia, o te vas por la corrupción y ganas, se puede decir que hasta el triple al día y le llevas más cosas a tu familia. O sea, lamentablemente las tentaciones son los que ganan. ¿Tú qué opinas, Jessy? Siento, bueno, lo que dijo César y mi amigo Jordan, siento que parte de la necesidad igual, de la necesidad de tener algo y que cuando ya lo tienes, no sabes controlarlo por la falta de cultura que tengas o lo que sea, tienes el poder y no sabes cómo ejercerlo. Lo empleas, le das un mal uso para tú conseguir cosas, pero pensando solo en ti, en lugar de un bien común. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Bueno, en México está en la posición número 65 a nivel mundial en la tabla de transparencia internacional, en tanto que la entidad nacional, el DF, es el estado con mayor índice de corrupción, mientras que Colima se localiza como el estado de menor corrupción. La encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, por trámite 2001 y 2003, registró casi 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos anualmente. Por lo mencionado, ¿a quiénes consideran como responsables de esta corrupción laboral en México y por qué piensan que estas personas son los responsables? Yami, ¿puedes decirnos tu opinión? Bueno, yo creo que en sí es nuestros padres. Yo creo que ese es el principal como motivo de que nos indican, no sé, que tú quieras pedirles algo, no sé, dinero para salir y no te lo den, tienes que buscar la manera de encontrarlo. Entonces yo creo que de ahí es donde se va mostrando la necesidad de querer más, sin conformarte con lo que ya te dan, sino querer más, porque obviamente las necesidades van creciendo. Cuando uno va creciendo necesita más cosas, pero no el dinero también va creciendo. El dinero siempre va a ser el mismo, tiene el mismo valor. ¿Tú, Jordan? Yo creo que en el ámbito social y político no puede haber un culpable, un simple culpable, porque no puedes nombrar a un diputado, a un senador, a un presidente y culparlo a él de la corrupción que existe en el país. Concordando con mi compañera, me parece que en la casa, en la familia, es donde nace esta cultura de corrupción. Entonces, esa es la principal causa de la corrupción en un país. Muchas gracias. ¿Tú, Jeffrey, qué opinas? Igual concuerdo con lo que han dicho de que todo nace desde la familia, de las bases que tú tengas, de tus papás que te las den, tu familia, en el entorno que tú te desenvuelvas, es conforme tú vas creciendo y tú mismo vas transmitiendo ese error que tú te inculcaron. Entonces ahí se va haciendo como una cadena que después se va haciendo más grande y ahora pues ya está en todos lados y uno quiere combatirla, pero pues no se trabaja desde abajo. César, ¿tú qué opinas? Bueno, lamentablemente lo que está ocurriendo en el país es que se conoce que México es uno de los países en que más, ¿cómo se dice?, consumen o los impuestos son más altos a comparación de otros países como Estados Unidos o Alemania. Y lamentablemente los que estamos haciendo más ricos a los que ya están acá y están ganando más y están robando somos nosotros. Malamente los de clase baja son los que pobres, ¿no? O sea, sufren de esto fuertemente y les da un impacto cañón económicamente. Es por eso que muchos de ellos que están acá ven una tentación, llegan a ella, dicen, aquí está bien, aquí me acomodé, no me importa qué pase, y aquí sigo. O sea, malamente es la manera en la que México se está moviendo hoy en día. ¿Tú qué opinas de eso, Denis? Yo creo que un culpable, estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo Jordan, un culpable no puede haber, sino varios. O sea, es tu crianza, o sea, no solamente así tus padres y eso, sino lo que te enseñan en la escuela, lo que te enseñan en la iglesia. Si por dar razón, como en México se trabaja muchas horas, así veo que tengo muchos amigos que sus padres nunca están en casa, los niños van como que criándose solos. O sea, no están como criados en lo que hay en la calle. Lo que hay en la calle es lo que dice mi amigo César. Es quítate para ponerme yo. Está búscatela de la manera que sea, porque la cosa no es fácil. No te enseñan así un trabajo, que hay que trabajar duro, que hay que trabajar honestamente. Sí, de esta manera lo puedes hacer más fácil. Entonces, obviamente, si no tienes ese principio, lo vas a tomar por este lado.
se va del atajo. Yo creo que sí es culpa de la sociedad, porque pues nosotros somos los que decidimos tener México, o sea, nosotros lo creamos, y si pues no cambiamos uno y no va a cambiar el otro, pues sí va a seguir, o sea, nosotros somos los que somos Yo también creo que es culpa de la cultura, de un poco la familia, pero, o sea, pensando en que una familia pueda corregir y que críe a sus hijos como de una manera honesta y los enseñe a trabajar, más adelante se va a encontrar la corrupción. Entonces, yo creo que sí hay que inculcar más educación, pero igualmente la corrupción creo que está en todos lados. Yo siento que lo importante es como la educación, porque como decía César, o sea, los de abajo ya luchan por el, quítate y me pongo, y como también decía, o sea, se está formando como una competencia entre ellos mismos, que en vez de ayudarse se están perjudicando unos a otros. Entonces, yo siento que con la educación cada quien ya tendría como su opinión o su perspectiva para poder, a lo mejor, se reduciría las personas que sí caen en las corrupciones. Gracias. Bueno, como ya hemos hablado, la corrupción en el mundo del trabajo crece día a día, junto con la informalidad laboral y el desempleo, y esto se da con mayor frecuencia en las empresas más grandes. ¿Cómo definen corrupción laboral? No, por ejemplo, en una palabra, ¿tú qué puedes decir, Jeffrey? Egoísmo. ¿Tú, Dani? Trampa. ¿Tú, Ari? Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, hay varias organizaciones como la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que están a cargo de hacer cambios para cumplir con el acuerdo de colaboración laboral, paralelo al Tratado de Libre Comercio, y así dar a favor el cumplimiento de dichos compromisos. ¿Cuál sería una solución para ti, para combatir la corrupción laboral, verdad? Una solución para combatir la corrupción podría llegar a ser la educación o fomentar socialmente desde el gobierno, fomentar programas tanto para las casas como para escuelas, para parques, iglesias, todo tipo de lugares, donde fomentes de alguna manera y vayas deteriorando esta cultura que existe acerca de la corrupción. ¿Tú, Yami, qué opinas? Yo creo que lo que puede ayudar es incrementar el trabajo, o sea, que exista más posibilidad de entrar, obviamente prepararlos más a los jóvenes que vienen. Yo creo que eso sería como lo más importante para quitar una necesidad para ayudar. ¿Tú, Mari? Yo creo que estas nuevas generaciones que vienen son las que hay que meterle como todo, la educación al 100, para que estas vayan como invadiendo a nuestras generaciones que siguen corrompidas y pues así acabar con la mala educación que tenemos. Daniela, ¿qué Yo creo que sí está, o sea, como base la educación, pero también hay que implementar como leyes más fuertes, en donde de verdad se tengan que respetar, y también tener funcionarios, o sea, ya sea en la policía o en el gobierno, en los cuales se pueda confiar para, pues, de cierta manera seguir como el ejemplo. ¿Tú, Arely? Yo primero que nada, pues la educación, como decían, y como promover más la comunicación entre todos, para poder tener confianza unos a otros y poderse ayudar. Sí, que esto tiene como un efecto a largo y corto plazo, porque si educamos a esta nueva generación, como decía María, 100, pues a largo plazo, cuando esa generación crezca, se va a encontrar con el mismo sistema corrupto. Quizá sí puede haber un cambio considerable, pero sí va a seguir, sí se va a mantener. Creo que una buena solución sería, como dice Daniela, introducir un sistema penal estructurado, organizado a los actos corruptos, porque hablamos de muchos acuerdos, de mucha, como que de parar la corrupción, pero no se hace algo concretamente para ello. O sea, no ves todos los días un senador, un diputado que lo meten preso por corrupción,
eso muy raro pasa, ¿no? Entonces, yo creo que es hacer eso y hacer un sistema educativo, cambiar ese sistema educativo, no solamente en dar mucha matemáticas, en dar mucha lengua española, sino en educar a la gente, a la sociedad cívicamente y con valores, porque eso es lo que una sociedad, así una sociedad progresa. Muchas gracias. ¿Tú, César, qué opinas? Bueno, concuerdo con lo que dice mi compañero Denis, de que primero hay que implementar como una campaña de concientización a las escuelas, ya sea desde primaria hasta universidad, y después de eso, o mientras esté dando todo eso, siento que también es bueno invertir en traer más compañías o nuestras propias empresas para así dar más trabajos y haya menos tentaciones para los, lamentablemente para los que sufren más esto, que son los de clase baja, que solo hacen esto por sobrevivir y darle lo mejor a su familia. Gracias. Y por último, Jeffrey, ¿qué opinas? Me llama mucho la atención la idea que tiene Denis, como de cambiar el sistema donde existan mejores regulaciones para que con esto como que la gente que está sepa y tenga como ya conciencia más clara de que si hacen esto va a haber una represalia, va a haber diferentes situaciones, y invertir más en la educación, que es creo que lo primordial y es lo que se está dejando lo último para invertir. Gracias. Bueno, la corrupción es la interacción de dos o más personas, por lo tanto se da con mayor facilidad en las empresas o negocios. Daniela, ¿en qué tipo de empresas crees que exista más la corrupción laboral y por qué razón? Pues yo creo que en todo tipo de empresas existe. ¿Por qué razón? Pues por todo lo que ya habíamos mencionado: ambición, dinero y pues no sé, o sea, inclusive en las empresas pues del gobierno, ¿no? En las que pues creo que los actos corruptos van a la vista de todos y sin embargo nadie hace nada, o todos preferimos hacer como que no vemos nada. Y igualmente hace rato mencionaban que México tiene inclusive fuero político. O sea, si un político llega a realizar un acto corrupto o ilegal, puede esconderse dentro de ese fuero en lo que tiene una investigación, y pues creo que eso desde ahí está todo mal. ¿Tú qué opinas, Dani? Yo creo que eso se da más en empresas paraestatales o ya propias del gobierno, porque así como, no hay como un control tan grande como si hubiera una empresa privada. Pues que una empresa privada quizás no se dé ese mismo tipo de corrupción, o no de la misma manera, sino sean corrupciones para un ascenso o no sé, algo así. Pero en estas empresas públicas se ven mucho sobre mordidas, no sé qué llaman mordida, o dinero así que se toma de alguna obra, transacción. Y porque en una empresa privada quizá no sea tan común, porque sí los jefes están atentos a dónde va su dinero. O sea, no quieren que se vaya por un sitio, que se vaya por otro. Ese dinero quieren controlarlo y que se vaya de ellos. No van a dejar que haya otra fuga. ¿Tú qué opinas, César? Bueno, coincidiendo con lo que han comentado, siento que una empresa en la que se ha dado ahorita en estos últimos 5 años la corrupción laboral ha sido Pemex, que es en la que de muchas maneras han llegado personas a posiciones altas donde no tienen ni idea de qué hacer. Y antes se conocía que Pemex le vendía el crudo a Estados Unidos, a Brasil, los que son los países desarrolladores del petróleo y gasolinas, y ahora resulta que nosotros tenemos que comprarles a ellos. Y antes teníamos el precio de la gasolina, se podría decir que estable, en 10, 9 pesos. Ahorita lo tenemos en 13.7, donde la producción para hacer un litro de gasolina cuesta menos de 2 pesos, cuesta 1.75 pesos. Y todo esto se ha dado desde que se empezó con la reforma energética. Lamentablemente la corrupción laboral ha dañado a la empresa, que se puede decir que es como la columna vertebral de la economía del país. Y si no hacemos algo, pues solo se puede decir que este país se puede venir abajo. Muchas gracias. ¿Tú qué opinas, Jeffrey? Yo siento que en cualquier empresa, en cualquier establecimiento, existe la corrupción, pero más que nada sí es en las áreas gubernamentales.
que es donde las típicas me doy cuenta, una mordida y me hago la vista gorda y ya. Y así se va haciendo uno por uno y cada vez tratar esto. ¿Tú, Maricruz, qué opinas? Yo estoy igual, no, como ellos que están diciendo que todo es como lo del gobierno, todas las empresas que tengan que ver con eso. Y como dijo Denis, o sea, las privadas se preocupan más de dónde va su dinero. Y con el gobierno, mientras más tenga para ti mismo, o sea, mejor. Bueno, hablando de todo esto, ¿consideran que la corrupción genera más tendencia para los hombres o para las mujeres? ¿Tú qué opinas, Diego? Yo creo que responder a esa pregunta de una manera directa sería como identificar o excluir un género. Entonces, pues, a mi parecer, los dos yo creo que tienen la misma capacidad o el mismo conocimiento acerca de la corrupción. Entonces, las dos por igual. ¿Tú, Yami, qué opinas? Bueno, estoy de acuerdo, pueden ser las dos, pero creo que los hombres tienen más tendencia por las oportunidades que tienen. En la actualidad todavía las mujeres tenemos las mismas oportunidades que los hombres. Obviamente las mujeres también pueden ser, pero yo creo que es más hacia los hombres por las prioridades que tienen. ¿Tú, Aureli, qué opinas? Igual, siento que, bueno, más que nada siento que está como un poco igual porque puede que haya mujeres que tengan a lo mejor más de poder que otras y se dejan llevar por las cosas. Entonces, siento que sería como... Bueno, según la Real Academia Española, sabemos que la solución se denomina como acción y efecto de disolver, acción y efecto de resolver. Una duda o dificultad, esa podría ser la posible solución de este acto. Y por lo mencionado, ¿cuáles soluciones consideran que sería la mejor para disminuir la corrupción laboral en México, Jeffrey? Siento que campañas, como ya se había comentado antes, para concientizar a la población del daño que no solo se están haciendo a ellos, sino a todos, porque a lo mejor unos no lo van a vivir, pero los que vienen de abajo son los que están pagando esto. ¿Tú, César? Concuerdo con lo que dice mi compañero Jeffrey, que primero hay que hacer una concientización sobre la moral y la ética para que los que vienen de abajo no lleguen a caer en las tentaciones desafortunadas que esto provoca. Y lo vuelvo a reiterar, lo de traer más empleos, brindar más empleos a las personas para que no sigan generando una corrupción laboral. Denis. Como ya mencioné, yo digo que se haga una reforma en el sistema educativo y abrir paso a una educación en valores y en civismo, y también al corto plazo implementar un sistema penal que castigue a los que se entra en corrupción, ya sea en el sector público o en el sector privado, y que todos nosotros hay una campaña de conciencia, porque es que no todos se benefician de la corrupción, hay personas honestas todavía. Entonces no puedes, es muy egoísta que una persona se beneficie de eso y otras personas no. Entonces es dinero, vamos a decir, del pueblo. O sea, no es algo que a todos nos conviene y algo que todos los mexicanos deben estar de acuerdo con que se haga. Gracias. Daniela. Yo creo que la solución es implementar leyes más fuertes y fortalecer el sistema político. Porque yo creo que las campañas, al final de cuentas, todos estamos conscientes de lo que es la corrupción, sin embargo, como decían antes, está la tentación y tú caes en ella. Entonces, la única manera de que no caigas en esa tentación es sabiendo las consecuencias que esta tiene. Y pues aquí en México muchas veces la corrupción no tiene consecuencias, entonces yo creo que lo que hay que hacer es implementar leyes. Gracias. Mari. Sí, como dices, si no aprendes las consecuencias, si no tienes como un castigo fuerte, pues nunca vas a aprender. O sea, tiene que ver con leyes más. Sí, exacto, que haya un poco más de disciplina. Digo,
pero si todo este tiempo tuvimos como el se hizo por la buena y nadie hizo nada. Gracias. ¿Yami? Sí, yo creo que concuerdo con ella. Implementando una consecuencia, creo que todos podemos cambiar. Va a ser difícil, porque cada quien tiene su forma de pensar, pero yo creo que no es imposible. Bueno, se mencionó la palabra campaña, que decía Jeffrey, y según la Real Academia Española, campaña significa campo conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado. Campaña contra la usura o contra los pobres, por ejemplo. Periodo de tiempo en el que se realizan diversas actividades encaminadas con un fin determinado. Puede haber campañas políticas, parlamentarias, periodística, mercantil o de propaganda. Respecto a esto, Jeffrey, si se elaborara una campaña contra la corrupción, ¿qué acciones se tomarían en cuenta en esta? Pues sí, bueno, concientizar a la gente, como lo había mencionado, y hacerles saber, bueno, acerca del daño que estamos haciendo. Tú, Denis, o sea, mencionas que, o sea, la cultura y otros aspectos, pero si se llegara a hacer una campaña, o sea, ¿tú qué le pondrías o sobre qué hablarías en tu campaña para poder realmente concientizar? Pero como menciona Dani, o sea, el de corrupción laboral todos sabemos, pero ¿cómo harías un cambio así? Yo hablaría de lo que pierde México al corromperse. ¿Cuántos casos está habiendo de corrupción? ¿Cuánto dinero se pierde en esa corrupción? ¿Y cuánto dinero, o sea, con base a ese dinero que se pierde, que la persona vea lo que se puede hacer? Porque quizás muchos decimos, no, que criticamos al gobierno y eso, pero muchísimo dinero se va en corrupción, y este dinero puede hacerse para el beneficio de todos, no solamente de algunos. Entonces, por eso yo llamaría a todos los mexicanos a que denuncien esta corrupción si acaso la ven, no sé, que si graben un policía, lo que sea, y que sean recompensados, y que esto en el sistema penal sea dado de alta, o sea, que no les sea indiferente el sistema judicial. Y que nosotros mismos seamos conscientes, porque a veces creemos que nos criticamos a los mismos funcionarios, y nosotros mismos en nuestra adentro, ¿verdad? Decimos que cuando lleguemos, yo sí voy a robar un poquito, ¿no? Porque como yo robaron, yo voy a robar también. Entonces no podemos tener esa incongruencia de que si ya los próximos puestos que seramos lo que los ocupemos, no podemos decir que vamos a hacer lo mismo, porque vamos a caer en la misma sociedad. Entonces tú, Chuchis, con tu opinión de mercadóloga, ¿qué puedes decir sobre este tipo de campaña? Estoy de acuerdo con lo que dice Denise, que hay que enseñarle a las personas lo que está perdiendo. Lo que está perdiendo con que estén haciendo este delito. Entonces, si una persona, no sé, al policía le das cierta cantidad para que te quite la multa, a lo mejor ese dinero que le estás dando le ibas a ocupar para comprar, no sé, el pan de la esquina, ¿no? O sea, esas ganancias se están perdiendo y no están entrando como a la economía de México. Claro, bueno, creo que este espacio es para que reflexionemos un poco sobre la corrupción laboral y darnos cuenta que la solución no está allá afuera, sino que espero que nosotros seamos parte de la solución y que podamos jalar a más personas para que así sea. Bueno, muchas gracias por todo y que estén bien.